Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados viendo este video. Vamos a ver un tema bien importante. Se trata acerca de meditar la palabra de Dios. Sí, acerca de meditación. Y no se pongan ni pesados. No se trata de hacer algo raro, ¿verdad? Sin duda este tema es un mandato que Dios nos da. Y poco se habla, poco se está tratando, ¿verdad?, de este tema. Y es bien importante y vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de meditar su palabra, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros si yo te hablo acerca de orar o te hablo acerca de ayunar a lo mejor o alabar a Dios, tienes entendido qué hacer, tienes entendido como que, híjole, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Cómo? ¿Verdad? Más o menos tenemos, pero cuando yo te digo, hay que meditar la palabra de Dios y te quedas así como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y vienen a la mente otras ideas, ¿verdad? A lo mejor, como has visto, ¿verdad? Que se ponen a meditar y se ponen y su objetivo es que estén vacíos, ¿verdad? A lo mejor hasta con la mente en blanco, no sé, y ve tú a saber otras enseñanzas, o a meditar de manera intelectual, ¿verdad? Como a lo mejor otros enseñan acerca de estar pensando así, sacando, ¿verdad? Algo intelectual, nada más razonamientos y todas esas cosas. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú y yo tenemos que meditar su palabra? Por ejemplo, fíjate que aquí hay un versículo, ¿verdad?, que podemos ver en Josué 1, del 7 al 8. Y fíjate bien lo que dice. Dice, aquí Dios le está diciendo, y dice a Josué, le está diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir la ley que Moisés y mi siervo te mandó. No te desvíes, ¿verdad?, ni a izquierda ni a derecha, para que tengas éxito. Y luego sigue diciendo: donde quiera que vayas, no importa dónde vayas, donde quiera que vayas, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. O sea que hay que estarlo repitiendo y diciendo, dice, sino que meditarás. ¿Qué cosa? Meditarás en él de día y de noche. Ahí está mandando, no dice si quieres, o te recomiendo, o te sugiero. Dice, medita en este libro de la ley, ¿verdad? En la Biblia, las enseñanzas, los principios, lo que Dios está, dice que medites de día y de noche. Y de lo que vas a estar hablando de la palabra de Dios, que lo medites, dice ahí. Dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Eso nos va a ayudar a hacer y obedecer a Dios. Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y qué increíble que antes de que Josué entrara con todo el pueblo de Dios a la tierra prometida, el mandato que le da, ¿verdad?, es que medite la palabra de Dios, que la repita, que la esté meditando, que esté con ella de día y de noche. Y entonces dice, vas a cumplir y a vivir y a hacer lo que yo te estoy mandando. Y como consecuencia, dice, todo lo que hagas te va a salir bien. Vas a ser prosperado, vas a hacer esto. Y a veces no entendemos lo importante que es estar meditando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar viendo acerca de meditar la palabra. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a meditar la palabra. Y aquí vamos a estar viendo un poquito acerca de cómo hacerlo, qué es lo que enseña la palabra acerca de meditar en la palabra de Dios. Entonces, para poder estar meditando la palabra de Dios, son varios puntos que vamos a ver, pero el primero de ellos, número uno, tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a meditar, verdad? ¿Qué? Pues la palabra de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a la palabra de una manera que la palabra esté cerca de nosotros. Entonces no podemos estar meditando si la palabra de Dios no está cerca de nosotros. Entonces es importante aquí que podamos buscar formas de que la palabra de Dios esté cerca de nosotros para poder estar meditando en ella. Entonces yo te recomiendo, ¿verdad?, que tú mismo te ayudes, ¿verdad?, y que pongas varias formas en que en el día tengas ese contacto con la palabra de Dios.
Entonces, tú mismo vas a hacer. A veces hay personas que a lo mejor están poniendo versículos, ¿verdad? Los imprimen o los escriben, ¿verdad? Y los arreglan y los ponen ese versículo y los van cambiando, ¿verdad? Pero constantemente los están viendo, los ponen en el refrigerador, ¿verdad? Ahí donde van al baño a peinarse o a lavarse los dientes, y mientras están lavando los dientes están viendo el versículo en el refri cuando van a hacer las cosas, ¿verdad? Ahí están viendo. No sé, ahí a un lado de tu cama, donde vas a estudiar, diferentes lugares, estás ahí en el escritorio, ¿verdad? Haciendo tu trabajo, ahí junto, ¿verdad? En un lugar que tú lo estés viendo y que la palabra de Dios de alguna manera esté cerca de ti. La vas cambiando para que diferentes formas, ¿verdad? Otras es en tu celular, te recuerda a lo mejor versículos, te suscribes a lugares donde te estén mandando versículos. Tú te pones, ¿verdad? En la noche o en algún momento de tu día, ¿verdad? A que pones, ¿verdad? Ahora con las aplicaciones que te esté leyendo, ¿verdad? La palabra, aunque no la estés tú leyendo tú, pero la aplicación te la va leyendo por ti y tú la estás escuchando. Todo eso nos está ayudando para estar en contacto con la palabra, para estar cerca. ¿Cómo? Cerca de la palabra, cerca, ¿verdad? No podemos estar así lejos, así como que ¿qué dice Dios? No, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo. No, tenemos que estar cerca de la palabra para poder verla, oírla, sentirla, estar pensando en ella y recordando. Entonces tenemos que estar cerca de la palabra. ¿Cómo? Cerca. Entonces, ese es el primer versículo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y aquí hay varios versículos que yo quiero decirte acerca de que tenemos que estar constantemente pues escuchando, leyendo la palabra de Dios, ¿ok? Mira lo que dice la palabra acerca de leer la palabra, ¿ok? Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Muy bien, entonces estamos viendo, ¿verdad?, la importancia de estar cerca de la palabra. Entonces eso nos va a ayudar, ese va a ser el primer ingrediente o el primer punto o la primera forma que nos va a ayudar a meditar la palabra de Dios. Tenemos que estar en contacto directo, en contacto cercano de la palabra de Dios. Entonces ese es el primer punto que estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a ver más puntos acerca de meditar la palabra de Dios. Entonces espero que este primer punto lo empecemos a poner en práctica, ¿verdad? Yo quiero ver que aún nos escribas en el canal o nos pongas ahí en el chat, ¿verdad? Y nos digas cómo te ayuda a ti estar cerca de la palabra. A lo mejor hay distractores, a lo mejor hay muchas cosas que te están impidiendo que estés cerca de la palabra, y ora a Dios que de manera astuta puedas reconocer lo que te distrae para que tú puedas estar cerca de la palabra de una u otra forma. Ya sea que si ponemos 10, 20 maneras diferentes de estar en contacto, una de esas cuando menos en el día nos va a pegar, nos va a acercar a la palabra, y es mejor que nada más hagas un intento y lo falles. Mejor pon muchos, y cuando te fallen algunos todavía tienes otros que durante el día vas a poder tener contacto con la palabra. Entonces acuérdate, antes de dormir, durante el día, cuando te estés levantando, no importa, pero que cada día de tu vida esté impactado de alguna manera por la palabra de Dios. Entonces es el primer punto, cerca de la palabra. Amén. ¿Sí? ¿Está bien? Así sea esto. Entonces nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga y fue un gusto verte en esta tarde, mañana, no sé qué día le estés viendo, pero que Dios te bendiga. ¿Ok? Bendición. ¿Cómo? Meditar en la palabra de Dios. A veces pensamos que meditar es algo sobrenatural y difícil de lograr, pero es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas atención y concentración en aquello que Dios te está hablando a través de su palabra.
Es reflexionar y analizar qué es aquello que Dios quiere que sepamos o que quiere que hagamos. Meditar en su palabra puede ser en cualquier momento. Simplemente tenemos que reflexionar en qué es lo que Dios nos está enseñando, qué es lo que Jesús espera de mí o qué quería decirme con ese versículo. Es enfocar nuestros pensamientos y esfuerzos del día a saber qué es lo que Dios me está enseñando. Empieza a ponerlo en práctica.